La Comisión de Seguridad del Senado aprobó la iniciativa que busca hacer correcciones al proyecto de ley antisaqueo tras los cuestionamientos por su contenido. Con esta votación comienza una nueva redacción del proyecto que busca tipificar el saqueo como delito. Para hablar sobre este tema nos acompaña el senador demócrata cristiano Francisco Buenchumilla. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, senador. Bueno, preguntarle también sobre estos nuevos cambios que se van a hacer. Ayer el senador Jaime Quintana decía que se va a comenzar con una hoja en blanco finalmente, con esta ley antisaqueos, una hoja en blanco que va a realizarse ahí en el sector del Senado. ¿Qué opinión tiene usted respecto a aquello? Mire, el delito de saqueo no está tipificado en nuestra legislación penal, pero sí están establecidos el delito de robo, de hurto, de incendio, de desórdenes públicos, de daños. Entonces, no es fácil desde el punto de vista jurídico redactar una norma que sea justa y al mismo tiempo eficaz en relación a lo que se está buscando. Y por eso nos pareció pertinente en la Comisión de Seguridad partir de cero por los muchos cuestionamientos que tenía la redacción de este proyecto que venía de la Cámara de Diputados, de tal manera que acogimos una indicación que suprimía ese artículo que contenía varias hipótesis y vamos a trabajar en consecuencia con una hoja en blanco, pero con la calma necesaria para legislar bien, porque cuando se legisla en forma apresurada se cometen muchos errores. Entonces nos vamos a tomar con cierta calma, digamos, pero dentro del mes de diciembre de resolver este tema. Según lo que usted dice, también hubo premura en hacer esta ley antisaqueo de parte de la Cámara de Diputados. Mire, lo que sucede es que muchas veces cuando hay determinadas situaciones de crímenes o de simples delitos o hechos que llaman la atención de la ciudadanía, muchos tienen la tentación de inmediatamente dictar una ley como si la ley fuera una varita mágica que va a resolver los problemas, y cuando se legisla apresuradamente en estas materias tan complejas se pueden cometer errores. Yo creo que aquí se actuó muy apresuradamente y es lo que nosotros queremos con cierta calma en el Senado, verlo con la tranquilidad necesaria para hacer una buena legislación. ¿Por qué cree usted que hubo esta premura, este apresuramiento? Sucede, eso no es de ahora, siempre. Usted ha visto que cada vez que hay un acontecimiento grave que llama la atención, inmediatamente saltan mucho, presentando mociones parlamentarias, proyectos de ley, digamos, para resolver, se supone que desde el punto de vista jurídico, los problemas sociales que acontecen, cuando la realidad es mucho más compleja que un simple proyecto de ley. Entonces no es bueno hacer un fast track en materia jurídica, a menos que sea una materia muy específica. Según el presidente del Senado, Jaime Quintana, acá ayer en 24 horas, dijo que el remedio en este caso era peor que la enfermedad. ¿Usted comparte esos dichos? Sí, porque nosotros estamos frente a una serie de manifestaciones legítimas de la gente, y la gente salió a la calle a protestar contra un modelo de sociedad que es injusto, que es ilegítimo, en el sentido de que es muy abusivo con la gente. Y esa es la manera que tienen los pueblos de resolver los problemas cuando no están conformes con el tipo de sociedad que se ha construido. Pero al mismo tiempo, en consecuencia, hay que tener cuidado de no criminalizar lo que son las legítimas protestas sociales, y hay que distinguir en consecuencia la paja del trigo para enfocarnos específicamente en los delitos, pero no en las protestas a que tiene derecho la gente. ¿A su juicio se estaba criminalizando estas protestas en nuestro país? Bueno, hubo una gran discusión en todas partes respecto de este punto, y usted vio que fue objeto de una gran discusión, porque hay algunos que piensan que simplemente hay que tener mucha mano dura con respecto a todos estos hechos, y yo personalmente pienso que hay que distinguir lo que son los hechos delictuales de lo que es la legítima protesta. Entonces se trata de hacer una legislación que pueda tener esa sabiduría de distinguir entre lo que es una manifestación de protesta que es legítima y es necesaria para hacer cambios en las sociedades, de aquellos hechos que constituyen claramente delitos y que atentan en contra de la convivencia y de los bienes de las personas. Entonces de eso se trata una legislación que, digamos, que puede hacer exactamente cuadrar la caja, como se dice, para hacer una cosa bien hecha. Senador, según su punto de vista, ¿por qué es necesario cambiar esta ley? Es necesario cambiarla porque el delito de saqueo en Chile no está tipificado en el Código Penal ni en ninguna legislación. Y entonces nosotros hemos visto cómo
con motivo de estas manifestaciones o sin estas manifestaciones, hay sectores que hacen este tipo de delitos de saqueo en determinados establecimientos públicos o privados, y por lo tanto es un fenómeno distinto al robo propiamente tal, o al hurto, o al delito de incendio, o a los daños, o a la destrucción de la propiedad. Es una cosa más específica y por lo tanto a mi juicio se hace necesario legislar sobre esta nueva figura que pudiéramos, o que se le llama saqueo. Sí. ¿Cómo usted ve esta discusión en la Cámara del Senado? Le pregunto porque en el Frente Amplio hubo muchos Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que después se arrepintieron de su votación. ¿Cómo ve usted la votación o la discusión ahí en la Cámara del Senado, en la Comisión de Seguridad? Bueno, eso le demuestra que esta es una materia que no es de fácil despacho, y por eso que, como se legisló apresuradamente, entonces después los legisladores se dieron cuenta que había errores en la redacción, porque se confundía lo que es una legítima protesta con cómo tipificar bien este delito de saqueo, porque no se puede confundir, como le digo, con los otros delitos que sí están establecidos. Entonces, al tratar de hacer una nueva figura, es donde hay que tener cuidado para legislar. Dentro de estas correcciones se busca bajar las penas, ¿o no, senador? No, no necesariamente. Eso no hemos entrado al detalle. ¿Ya? Estamos recién empezando a legislar y por lo tanto en la parte sustantiva todavía no hemos tomado ninguna decisión. Simplemente tomamos dos decisiones. Una, que es partir con una hoja en blanco, hacer las cosas bien, y en segundo lugar le pedimos al gobierno que nos pudiera dar mayor flexibilidad en la urgencia, de tal manera de no haber tenido que despachar esta ley ayer mismo, sino que nos diéramos unos 15 días para procesar bien esto, conversar con los asesores que tenemos, profesores de Derecho Penal de las distintas universidades, y poder trabajar con nuestros asesores, darnos un poquito más tiempo, pensar, y de esa manera hacer, ojalá, las cosas bien. Esas son las dos medidas que tomamos. Ahora vamos a entrar naturalmente a la letra misma de los distintos artículos, de las distintas indicaciones, para empezar a escribir en esa hoja en blanco. Si usted dice hacer las cosas bien y partir una hoja en blanco, o sea, todo lo que se hizo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados estaría mal hecho. No, ya vuelvo a repetir, como le he señalado, de que esta es una materia compleja y de que como se produjo tanta controversia y no quedaba claramente establecido de qué estamos hablando cuando hablamos del delito de saqueo, es que preferimos nosotros partir, digamos, de cero, estableciendo claramente cuáles serían los elementos tipificadores de este nuevo delito que llamamos saqueo. 15 días usted dice le están pidiendo al Ejecutivo para hacer este proyecto de ley. ¿Es un tiempo suficiente? ¿Es mucho? Bueno, le pregunto si es mucho a raíz de lo que está sucediendo en nuestro país, que se necesita con premura también que esto vaya avanzando rápidamente. ¿Usted cree que 15 minutos es un buen tiempo suficiente para poder redactar un proyecto de ley? Mire, hay que compatibilizar siempre lo que se necesita con hacer las cosas bien, porque si usted necesita una nueva legislación y lo hace de un día para otro, puede que lo haga mal, como en este caso nosotros estamos viendo de que es necesario mejor partir, digamos, de cero con esta nueva legislación. Pero muchas veces los gobiernos piensan de que para la opinión pública simplemente hacen una política comunicacional, como diciendo, mira, con esta ley simplemente el problema se va a resolver, cuando no entienden que la ley solamente es un instrumento, porque aquí lo que está en juego no es exactamente un artículo o un inciso del Código Penal, aquí lo que está en juego es el fondo de la petición de la gente que se movilizó por tener una sociedad mucho más igualitaria, más justa, menos abusiva. Entonces aquí la agenda social, económica y el cambio del modelo es lo central. Esto es una cosa procedimental que es necesaria, porque tenemos que combatir el delito, por supuesto, la gente tiene que tener necesidad, pero tampoco nos pueden pedir que hagamos una ley de un día para otro. Tenemos que hacerlo bien y creemos que 15 o 20 días es un tiempo prudente y necesario para poder redactar un buen artículo. Ok, senador demócrata cristiano Francisco Buenchumilla, muchas gracias por estar aquí conversando en la mañana informativa. Gusto saludarlo, Gonzalo. Buenos días.